Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es jueves 18 de junio y estamos listos para estudiar la lección para el día de hoy. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos regala un nuevo día para estudiar, para aprender más de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Bienvenidos. Afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. El título de la lección para el día de hoy. Lee Hechos capítulo 17 versículo 11, Hechos capítulo 8 versículo 35 y Hechos capítulo 15 versículos 15 y 16. ¿Qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? ¿Por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Hechos capítulo 17 versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 8 versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos capítulo 15 versículo 15 y 16. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Muy bien, recordemos las preguntas. ¿Qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? Bueno, la Biblia es la base de la doctrina, de las creencias. Vemos que tomaron la palabra de Dios como el referente, ¿cierto? Para resolver las inquietudes. Los hermanos de Tesalónica, ¿qué hicieron? Empezaron a escudriñar las escrituras a ver si todo lo que Pablo decía era conforme a la palabra de Dios, y verídicamente así fue. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos enseña el camino, es el instrumento que nosotros debemos utilizar para tomar decisiones en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Pero entonces, ahora que dices eso, está la segunda pregunta. ¿Por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Por el principio de sola escritura que estuvimos estudiando el trimestre pasado. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma, porque es de inspiración divina. Ahora bien, podríamos utilizar otros libros que nos ayudan a dilucidar, a conocer un poquito más acerca del contexto bíblico, pero la Biblia es la que tiene la última palabra acerca de sí misma. Muy bien, continuamos con la lectura. La mejor solución para dificultades bíblicas todavía se encuentra en la Biblia misma. Los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la escritura en vez de tratar solo un texto aislado de los demás o de toda la escritura. De hecho, debemos utilizar la Biblia como herramienta para entenderla. Aprender a extraer las grandes verdades que se encuentran en las escrituras es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Si no comprendes un pasaje de la Biblia, trata de encontrar algo de luz de otros pasajes bíblicos que aborden el mismo tema. Siempre trata de encontrar declaraciones rotundas de las escrituras para arrojar luz sobre esos pasajes que son menos claros. También es muy importante no oscurecer ni empañar declaraciones bíblicas contundentes sumándoles pasajes difíciles de entender. En vez de que las fuentes extrabíblicas o la filosofía o la ciencia expliquen el significado de la Biblia, debemos permitir que el mismo texto bíblico nos revele su significado. Se ha dicho que, de rodillas, literalmente, miramos las dificultades desde una nueva perspectiva, porque al orar expresamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las escrituras. Al orar, buscamos la iluminación de nuestra mente a través del mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran lo que escribieron. Al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Al orar, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Esto es fundamental. Cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones, no contradice lo que ha revelado en la Biblia. Dios siempre estará en armonía con la Biblia, confirmará lo que comunicó mediante los escritores bíblicos y construirá sobre eso. Muy bien, llegamos a nuestra pregunta final. ¿Cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? Cuando oramos y pedimos la dirección del Espíritu Santo, Él nos capacita
para comprender la palabra de Dios. Nos da una mente dispuesta, un corazón dispuesto, nos da la capacidad de entender, nos ilumina el pensamiento. Estoy seguro que alguna vez te ha pasado, amor, y a ustedes, queridos hermanos, que muchas veces estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Y tratamos de encontrar el significado, la correcta interpretación y no entendemos. Y le decimos al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a entender. Y hacemos la oración silenciosa y en poco tiempo, luego de leer un poco más, el Señor le aclara a uno las dudas. Sí, el Señor le ayuda a encontrar el texto que hace falta para explicar ese tema que todavía no hemos podido comprender. Y qué maravilloso es saber que Dios está a nuestro lado guiándonos en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Y es que cuando nosotros le pedimos al Señor así con humildad que nos explique, que nos enseñe, Él se agrada. Él se alegra de poder poner en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que nos quiere enseñar. Y la capacidad de poderlo entender y poder recibir ese mensaje para poderlo aplicar en nuestro corazón. Se me viene a la mente Guillermo Miller cuando él se propuso estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Él no sabía, él no era teólogo, simplemente era una persona común que sentía deseos de estudiar la palabra de Dios y comprender este mensaje. Entonces él humildemente empezó a estudiar y cómo Dios a través de la oración, a través del estudio, le fue mostrando, ¿cierto?, la profecía bíblica y su significado. Por eso es tan importante que nosotros siempre acompañemos el estudio de la palabra de Dios de la oración, porque solo así estaremos mentalmente preparados para comprender, para recibir y aplicar en nuestra vida todas las enseñanzas que Dios tiene para nosotros cada día. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio para el día de hoy. La invitación es que cada día nosotros podamos sentarnos a la mesa con la palabra de Dios, orar juiciosos y con la ayuda del Espíritu Santo entender y comprender el mensaje de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Los esperamos el día de mañana para una nueva lección. Dios les bendiga. Dios les bendiga.